¿Y si la respuesta a un misterio de vida o muerte no estuviera en un laboratorio de alta tecnología, sino en la mirada silenciosa de una niña que nadie entendía? ¿Y si los patrones que pudieran salvar una vida fueran invisibles para todos, excepto para una mente que funciona de una manera diferente? La historia que están a punto de escuchar trata sobre la fragilidad del cuerpo, la arrogancia del conocimiento y la fuerza inquebrantable del amor que se esconde detrás de la lógica más pura. Prepárense para un viaje al corazón de un enigma que desafió a la ciencia, pero no a la observación de una nieta dispuesta a todo. Antes de sumergirnos en este misterio, me gustaría pedirles algo muy importante. Estamos construyendo este espacio para compartir historias que nos recuerden que hay héroes silenciosos en todas partes. Nuestro primer gran sueño es alcanzar los 1000 suscriptores, y con tu ayuda sabemos que podemos lograrlo. Si esta historia te intriga, por favor, considera suscribirte y cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás acompañando. Nos da una alegría inmensa leerlos. Ahora sí, que comience la historia. En una pequeña casa de barrio tranquilo, donde el sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje para dibujar patrones efímeros en el suelo de madera, vivían Luna y su abuela, Elena. Su hogar no era grande ni lujoso, pero cada rincón respiraba calidez y un orden predecible, que era el santuario de Luna. Allí estaba el sillón de orejas donde Elena tejía durante horas. El suave y rítmico chasquido de sus agujas era una de las melodías favoritas de Luna. Estaba el pequeño jardín trasero, un universo de texturas y olores, donde la abuela cuidaba de sus rosales y hierbas aromáticas, enseñándole a Luna los nombres de cada planta, no esperando una respuesta verbal, sino simplemente compartiendo su mundo con ella. Esta conexión entre ambas era el pilar sobre el que se sostenía el universo de Luna. Elena era la única persona que no intentaba arreglarla. Comprendía, con una sabiduría que no venía de los libros, sino del corazón, que el silencio de Luna no era vacío, sino un espacio lleno de pensamientos profundos. Entendía que cuando Luna se quedaba quieta, mirando fijamente la danza de las hormigas en una grieta de la acera, no estaba ausente, sino descifrando un lenguaje secreto. Cuando otros familiares se impacientaban porque Luna no respondía a una pregunta directa, Elena simplemente ponía una mano tranquilizadora en su hombro y decía: «Ella está pensando, dale un momento». Era la traductora de su silencio, la guardiana de su paz. Para Luna, su abuela era el patrón más hermoso y predecible de todos. Su risa tenía una cadencia específica. La forma en que tarareaba una vieja canción mientras cocinaba seguía siempre el mismo compás. Incluso el aroma a lavanda y canela que emanaba de su ropa era una constante, una señal sensorial de que todo en el mundo estaba en su lugar correcto. Pasaban tardes enteras juntas en un silencio confortable. Elena tejía, creando complejas redes de lana, y Luna, sentada a sus pies, dibujaba en su cuaderno no con la imaginación caótica de otros niños, sino con una precisión casi arquitectónica, creando mandalas intrincados, laberintos perfectos, representaciones visuales de la lógica que veía en todo. Un día, mientras estaban en el jardín, Luna observaba a una mariquita caminar por el pétalo de una rosa. Su mente no solo veía un insecto, veía la simetría perfecta de sus puntos, la matemática en el ángulo de sus patas, la eficiencia de su movimiento. 7 puntos, susurró Luna, más para sí misma que para nadie. Elena, que regaba un macetero cercano, sonrió sin voltear. «Dicen que traen buena suerte», respondió con su voz suave. «Pero creo que la suerte es simplemente prestar atención a las cosas buenas que ya tenemos». Luna no respondió, pero asintió levemente. Su abuela entendía. No necesitaba explicarle que la belleza no estaba en la
superstición de la suerte, sino en la perfección observable del patrón de los 7 puntos. Esa conexión era su ancla. La abuela no solo le daba amor, le daba orden. Su presencia constante, sus rutinas, su aceptación incondicional eran los muros que protegían a Luna del caos impredecible y ruidoso del mundo exterior. Era un equilibrio perfecto, un sistema que funcionaba sin fallos. Pero en los sistemas, a veces, aparecen sombras, sombras que comienzan como una anomalía casi imperceptible, una pequeña desviación en el patrón que solo una mente como la de Luna sería capaz de detectar, una sombra que estaba a punto de poner a prueba la fuerza de ese vínculo inquebrantable. La primera desviación en el patrón fue tan sutil que fue invisible para todos, excepto para Luna. Sucedió un martes por la tarde. Elena se levantó de su sillón de tejer para regar las plantas del interior, como hacía todos los días a la misma hora. Pero al erguirse, se detuvo por un instante, una de sus manos apoyándose en el respaldo de la silla. Un ligero temblor recorrió sus dedos antes de que lo disimulara rápidamente. ¿Estás bien, mamá?, preguntó la madre de Luna desde la cocina. Sí, hija, respondió Elena con una risa suave. Solo es la edad. Me levanté demasiado rápido. La madre de Luna sonrió y siguió con sus quehaceres. Un evento aislado, lógico, comprensible. Pero Luna, desde su rincón en el suelo, lo registró todo. No fue solo un mareo, fue una interrupción del flujo. Su abuela siempre se levantaba con un movimiento fluido y constante. Este había sido brusco, quebrado. Registró la hora, 3:14 p.m. Registró el temblor en la mano izquierda. No era una opinión, era un dato. El segundo dato llegó una semana después. La familia celebraba un pequeño cumpleaños y Elena, que adoraba el pastel de chocolate, apenas probó un bocado. Hoy no tengo mucho apetito, dijo, apartando el plato. Será el calor. De nuevo, una explicación plausible que satisfizo a todos. Pero Luna observó el rostro de su abuela. No era falta de apetito, era una palidez casi imperceptible bajo su piel, un cansancio profundo en sus ojos que no se correspondía con el esfuerzo del día. Luna recordó que su abuela llevaba 3 días seguidos durmiendo la siesta más tiempo de lo habitual. En su mente, una línea invisible comenzó a trazarse, conectando el mareo de las 3:14 p.m. con la fatiga y la aversión a un sabor que siempre había amado. La tercera anomalía fue la más extraña. Luna notó una pequeña mancha de un color rojizo púrpura en el antebrazo de su abuela, justo donde la manga de su blusa solía cubrirla. Elena se frotaba el lugar discretamente, como si le picara o le molestara. Cuando Luna le señaló la mancha, su abuela la cubrió rápidamente. «Oh, no es nada, cariño. Seguro me golpeé con algún mueble y no me di cuenta. Ya sabes cómo soy de torpe». Pero Luna sabía que su abuela no era torpe, era grácil, y la mancha no parecía un moretón normal. Su forma era irregular, sus bordes extrañamente definidos. Mientras su familia veía incidentes separados y sin importancia, un mareo, falta de apetito, un simple moretón, la mente de Luna trabajaba de forma diferente. No veía 3 eventos aislados, veía un sistema que comenzaba a fallar. Veía 3 puntos en un gráfico que, al unirlos, dibujaban una trayectoria descendente y alarmante. El pánico no se manifestó en ella con gritos o llanto. Se manifestó como una intensificación de su estado natural, la observación. Su mirada sobre su abuela se volvió más constante, más analítica. Registraba en silencio la frecuencia de su tos, los momentos en que su respiración se volvía un poco más superficial, las palabras que a veces olvidaba a mitad de una frase. Su familia empezó a notar su comportamiento. «¿Por qué miras así a la abuela, Luna? La pones nerviosa», le decía su madre con suavidad. Pero Luna no podía explicarlo. No podía poner en palabras la fría y aterradora lógica del patrón que se estaba formando ante sus ojos.
Un patrón que le decía con una certeza matemática que algo dentro de la persona que más amaba en el mundo se estaba quebrando y nadie más parecía darse cuenta. La sombra inexplicable estaba creciendo y una alarma silenciosa resonaba sin cesar en la mente prodigiosa de Luna. La decisión de ir al médico se tomó una semana después de que la sombra se instalara en la casa. Elena, siempre reacia a ser una molestia, finalmente cedió ante la insistencia de su hija y la mirada silenciosa y preocupada de Luna. La consulta del doctor Morales era un reflejo del sistema que representaba, eficiente, impersonal y estéril. Las paredes de un blanco clínico, el olor a antiséptico que picaba en la nariz, las sillas de plástico incómodas en la sala de espera, todo creaba un ambiente que era el antónimo exacto del cálido y seguro hogar de Luna. El tiempo en esa sala parecía moverse de forma diferente, medido por el tic-tac autoritario de un reloj en la pared, un recordatorio constante de que su tiempo, con el experto, era limitado y valioso. El doctor Morales era un hombre de unos 50 años, con una reputación impecable y una confianza en sí mismo que rozaba la arrogancia. Había visto miles de casos como el de Elena. Para él, ella no era una persona con una historia única, sino una categoría. Mujer, 68 años, síntomas vagos de fatiga y mareos. Su mente ya había saltado a las conclusiones más probables antes de que Elena terminara de hablar, mientras la abuela, en un esfuerzo por ser una buena, el paciente restaba importancia a sus síntomas. Solo un poco de cansancio, doctor, seguro es el estrés. La madre de Luna intentaba expresar su preocupación, pero sus frases eran fácilmente desarmadas por la calma condescendiente del médico. «Es muy común a esta edad», decía el doctor Morales con una sonrisa ensayada. «El estrés, un poco de anemia, una deficiencia de vitaminas, nada de qué alarmarse». Su voz era un bálsamo de falsa seguridad que tranquilizaba a la madre de Luna, pero que para la propia Luna sonaba como una sirena de alarma. Ella, sentada en un rincón de la consulta, observaba. Veía cómo el doctor no miraba realmente a su abuela mientras hablaba, sino a su historial en la pantalla del ordenador. Veía cómo sus preguntas eran genéricas, parte de un guión preestablecido, y entonces Luna decidió intervenir. No podía evitarlo. La lógica dentro de ella gritaba que estaban ignorando los datos. «El mareo fue a las 3:14 de la tarde», dijo su voz pequeña y clara, cortando la conversación de los adultos. Duró 12 segundos. La mano izquierda tembló. La mancha en su brazo no es un moretón. Su forma es irregular y el color no ha cambiado en 6 días. Sacó su pequeño cuaderno, donde había empezado a registrar sus observaciones. Se levantó y se lo ofreció al doctor. «Aquí están los datos». El doctor Morales la miró por primera vez, pero no como a una fuente de información, sino como a una curiosidad, una interrupción. Tomó el cuaderno, lo hojeó por encima con una sonrisa indulgente y se lo devolvió. Le dio una palmadita en la cabeza a Luna, un gesto que pretendía ser amable pero que fue profundamente condescendiente. «¿Qué imaginación tan vívida tienes, pequeña?», dijo, dirigiéndose a la madre de Luna. «Es maravilloso que se preocupe tanto por su abuela, pero debemos dejar la medicina a los médicos, ¿de acuerdo?». Con esa frase, invalidó por completo a Luna. Su meticulosa recolección de datos fue reducida a una fantasía infantil. El muro de la certeza médica se había erigido alto e impenetrable. El doctor imprimió una receta para unas vitaminas y un ansiolítico suave. «Con esto y un poco de descanso, se sentirá como nueva en un par de semanas», sentenció. La familia salió de la consulta. La madre de Luna, aliviada por tener una respuesta simple. La abuela, resignada. Pero Luna sentía un frío glacial en el pecho. Sabía, con una certeza absoluta, que el diagnóstico no era simplemente incorrecto. Era una peligrosa negación de la verdad que solo ella
Podía ver. Las 2 semanas siguientes se convirtieron en una tortura silenciosa para Luna. El alivio inicial de su familia se desvaneció lentamente, reemplazado por una creciente ansiedad. El tratamiento prescrito por el doctor Morales no solo no funcionaba, sino que parecía empeorar la situación. La fatiga de Elena ya no era intermitente, se convirtió en una niebla constante que la mantenía prisionera en su sillón. Los mareos se volvieron más frecuentes y, lo más alarmante, comenzó a tener breves momentos de confusión, olvidando nombres o perdiendo el hilo de una conversación, algo que nunca antes le había sucedido. Cada nuevo síntoma era una puñalada en el corazón de Luna, pero también un nuevo y crucial punto de datos. Mientras su familia se movía en un ciclo de esperanza y decepción, rezando para que la siguiente pastilla hiciera efecto, Luna canalizó su miedo y su amor en el único proceso que le daba control: la lógica. Su pequeño cuaderno se transformó en el centro de su universo. Ya no era un simple diario de observaciones, se convirtió en un registro científico de una rigurosidad implacable. Compró una regla y un juego de bolígrafos de colores. Dibujó tablas complejas que cubrían páginas enteras. Las columnas eran precisas: fecha, hora exacta, síntoma específico, con descripciones detalladas como temblor en párpado izquierdo o sensación de frío en los pies, duración, alimentos consumidos, últimas 3H, medicación tomada y observaciones externas como el clima o el nivel de ruido en la casa. Con una dedicación casi febril, llenaba cada celda, transformando el sufrimiento de su abuela en datos puros y objetivos. Empezó a crear gráficos, dibujados a mano con una precisión asombrosa. Graficó la frecuencia de los mareos contra las dosis del ansiolítico, demostrando visualmente que no había ninguna correlación positiva. De hecho, parecían empeorar ligeramente tras la toma. Pero el cuaderno era solo la mitad de su investigación. El viejo portátil de la familia se convirtió en su portal a un mundo de conocimiento que los médicos creían que era solo suyo. Su madre la veía pasar horas frente a la pantalla y pensaba que era su forma de escapar, de refugiarse en su mundo. Pero Luna no estaba escapando, estaba cazando. No se limitaba a buscar en Google. Aprendió a navegar por bases de datos médicas como PubMed, archivos de universidades, revistas de neurología y foros de pacientes de enfermedades raras. El lenguaje era un desafío. Palabras como vasculitis sistémica, disautonomía o síndrome paraneoplásico eran montañas de sílabas incomprensibles. Pero Luna no necesitaba entender cada palabra. Su don le permitía ver más allá. Buscaba patrones, leía las listas de síntomas descritas en los estudios de casos y las comparaba con los datos de su cuaderno, buscando una coincidencia, una firma, un eco. Una noche, mientras su familia dormía, con la única compañía del zumbido del portátil y la respiración dificultosa de su abuela desde la habitación contigua, encontró algo: un estudio de caso de una pequeña universidad europea sobre un trastorno autoinmune poco común. La lista de síntomas iniciales, descritos como atípicos y confusos, era un reflejo casi exacto de las primeras páginas de su cuaderno. El mareo, la fatiga, las lesiones cutáneas, la aversión a ciertos alimentos, todo estaba ahí. No era la respuesta definitiva, pero era una pista sólida y aterradora. Con un bolígrafo rojo, rodeó el nombre del síndrome en la pantalla impresa. Sus ojos, en la oscuridad de la noche, brillaban con la intensidad de un detective que acaba de encontrar la primera huella clara en la escena de un crimen. La casa había comenzado en serio, y ahora Luna tenía un sospechoso. La segunda visita al consultorio del doctor Morales se sintió diferente desde el principio.
La esperanza frágil de la primera vez había sido reemplazada por una ansiedad palpable. La condición de Elena ya no era una colección de rarezas sutiles. Su deterioro era visible. Caminaba más lento, su voz era más débil y la confusión momentánea se había convertido en un visitante más frecuente. Esta vez, la madre de Luna llevaba el cuaderno de patrones como si fuera un documento legal, una prueba que no podía ser ignorada. Después de que Elena describiera sus nuevos síntomas, la madre de Luna intervino, su voz temblando ligeramente. «Doctor, sé que puede parecer una tontería, pero mi hija, Luna, ella ha estado registrando todo, cada detalle. Quizás haya algo aquí que pueda ayudar. Ella es muy observadora». Con manos temblorosas, colocó el cuaderno abierto sobre el escritorio del médico. El doctor Morales miró el cuaderno. Vio las tablas meticulosas, los gráficos dibujados a mano, las notas precisas. Por un instante, una expresión de sorpresa cruzó su rostro, pero fue reemplazada casi de inmediato por una máscara de indulgencia profesional, la sonrisa de un adulto que observa el elaborado juego de un niño. A ver, dijo, tomando el cuaderno. Pasó las páginas rápidamente, sin leer realmente, solo escaneando. Vaya, qué dedicación. Tenemos a una futura científica en la familia. Su tono era ligero, casi burlón. Luego cerró el cuaderno y lo deslizó de vuelta sobre el escritorio, como si cerrara un caso sin importancia. Miró a la madre de Luna con una expresión de falsa compasión. «Mire, señora Silva, entiendo y aprecio su preocupación y la de su hija, pero deben entender algo. El acceso a Internet es una herramienta de doble filo. Es muy fácil entrar en un laberinto de información, leer sobre enfermedades raras y empezar a ver síntomas en todas partes. Se llama cibercondría. Genera una enorme ansiedad». Se reclinó en su silla de cuero, asumiendo el papel de sabio educador. «Nosotros, los médicos, estudiamos más de una década para aprender a interpretar estos datos, para separar el ruido de la señal. Un niño, por muy inteligente que sea, no tiene el marco clínico para hacer estas conexiones. Es un esfuerzo admirable», dijo mirando a Luna por un segundo, «pero no es medicina, es un pasatiempo». La palabra pasatiempo cayó en la habitación con el peso del plomo. Redujo la dedicación obsesiva de Luna, su amor convertido en datos, a un simple juego. El doctor continuó, ahora con un tono ligeramente más severo. «Mi diagnóstico se mantiene. Lo que su madre tiene es un cuadro de estrés severo combinado con anemia, exacerbado por la edad. El tratamiento necesita más tiempo para hacer efecto. Lo que menos necesitamos ahora es generar más ansiedad con teorías sacadas de Internet». Dirigió una última mirada a la madre de Luna. «Y, si me permite un consejo, no debería fomentar este tipo de obsesiones en la niña. Puede ser perjudicial para ella». La humillación fue total. No solo había desestimado la información, sino que había convertido el don de Luna en una patología, una obsesión perjudicial. La familia salió de la consulta en silencio. La madre de Luna, avergonzada. La abuela, aún más, resignada. Y Luna no lloró, no gritó. Simplemente apretó con fuerza su cuaderno contra el pecho. En su mente, el rechazo del doctor no fue una derrota emocional, fue la confirmación de una hipótesis. El sistema estaba cerrado. Era arrogante, ciego a los datos que no encajaban en sus patrones preestablecidos. El muro de la certeza médica no solo era alto, estaba diseñado para repeler cualquier verdad que viniera de fuera. Y en ese momento, comprendió que si quería salvar a su abuela, tendría que escalar ese muro sola. Es en este punto, cuando ves una mente brillante ser aplastada por la arrogancia, cuando ves el amor y la lógica ser descartados como una obsesión infantil, que sientes una profunda impotencia. Te dan ganas de gritar. Y es por eso que estas historias deben ser contadas. Si tú también sientes esa frustración, si en este momento estás del lado de Luna y en contra de ese muro de indiferencia, únete a nosotros.
Suscribirte a este canal es tu forma de decir que crees en las voces que nadie más escucha. Es tu forma de ayudarnos a seguir luchando por ellas. La derrota en el consultorio del doctor Morales no quebró a Luna, la transformó. La condescendencia del médico, su ciego desprecio por los datos, actuó como un catalizador, convirtiendo su preocupación en una misión de una sola persona. El mundo exterior, con sus juegos, su escuela y sus conversaciones triviales, dejó de existir para ella. Su realidad se contrajo, enfocándose con la intensidad de un láser en 2 puntos, su abuela, cada vez más frágil, y la pantalla brillante de su viejo portátil. Las noches se convirtieron en sus aliadas. Mientras la casa dormía, sumida en un silencio solo roto por la respiración dificultosa de Elena, Luna se embarcaba en expediciones a las profundidades más oscuras y complejas de la ciencia médica. Su método era una obra de arte de la lógica obsesiva. Ya no solo leía, organizaba, imprimía los artículos más relevantes, creando un mapa de la enfermedad en Windows y las paredes de su habitación. Usaba un código de colores con rotuladores: amarillo para los síntomas que su abuela presentaba, azul para las pruebas diagnósticas mencionadas, rojo para los tratamientos fallidos. Creó diagramas de Venn, conectando síndromes que compartían síntomas. Su habitación dejó de ser el cuarto de una niña para convertirse en la sala de guerra de un detective enfrentándose a un asesino invisible. Se sumergió en foros de pacientes, lugares donde la gente compartía historias crudas y desesperadas. Aprendió a ignorar el pánico y a extraer lo único que le importaba: los datos. El hormigueo empezó en la mano izquierda, empeoraba por la noche. Las manchas aparecieron después de una fiebre que los médicos no supieron explicar. Cada testimonio era una pieza de un rompecabezas global. Una madrugada, con los ojos ardiendo por el cansancio, estaba leyendo un denso estudio de una universidad de Suecia. El artículo trataba sobre un grupo de trastornos autoinmunes raros, donde el sistema inmunitario, por error, ataca al propio sistema nervioso. El lenguaje era casi impenetrable, lleno de jerga sobre autoanticuerpos y desmielinización. Pero Luna no se detuvo en las palabras, buscaba el patrón, y entonces lo vio. Era una sola frase, enterrada en la sección de manifestaciones atípicas. En un pequeño subconjunto de pacientes se observó una correlación directa entre picos febriles de bajo grado y la aparición de lesiones cutáneas purpúricas transitorias. El corazón de Luna se detuvo. Corrió hacia su cuaderno y buscó en sus gráficos. Allí estaba. Hacía 3 semanas, su abuela había tenido una febrícula, una fiebre tan baja que todos la habían atribuido a un resfriado. Luna la había anotado, y 2 días después, en la columna de observaciones, había escrito: aparición de nueva mancha roja en el antebrazo. Los 2 puntos estaban en su gráfico, pero no los había conectado de esa manera. Eran 2 eventos que, para cualquier otra persona, no tenían relación alguna. Pero el estudio sueco proporcionaba el puente lógico. Era la pieza que faltaba. Todo encajó de repente con una claridad aterradora. Los mareos, la fatiga, la confusión, las manchas, no eran síntomas de varias cosas pequeñas. Eran los síntomas de una sola cosa. Una guerra silenciosa que se libraba dentro del cuerpo de su abuela. Encontró el nombre del síndrome. Era largo, complejo y casi impronunciable. Lo escribió en la parte superior de una nueva página en su cuaderno y lo rodeó con un círculo rojo varias veces. No hubo un grito de eureka, no hubo una explosión de alegría. En su lugar, sintió una calma fría y absoluta, la calma de saber, por fin, el nombre de su enemigo. El caos tenía ahora una forma, una identidad. La investigación había terminado. El verdadero desafío, el de hacer que el muro de la certeza se derrumbara, acababa de comenzar.
La hipótesis de Luna, escrita en la soledad de su habitación, pronto se enfrentaría a la brutal realidad. El frágil estado de su abuela se derrumbó. No fue una decadencia suave, sino un colapso repentino y aterrador. Una tarde, mientras intentaba caminar desde su sillón hasta la cocina, las piernas de Elena simplemente cedieron. Su cuerpo se desplomó en el suelo, y aunque no perdió el conocimiento, una ola de confusión la invadió. Miraba a su hija, a Luna, y por un instante, un velo de no reconocimiento nubló sus ojos. Su respiración se volvió rápida y superficial, y su piel, antes pálida, adquirió un tono grisáceo y alarmante. El pánico se apoderó de la casa, la llamada a la ambulancia, el sonido de la sirena rompiendo la paz del vecindario, el viaje angustioso al hospital. Todo se convirtió en un borrón de miedo y adrenalina. En la sala de emergencias del hospital, el caos era controlado pero palpable. Elena fue estabilizada, pero los médicos estaban visiblemente perplejos. El propio doctor Morales fue llamado para evaluar la situación. Al ver a la familia, su rostro se endureció con una expresión que mezclaba la preocupación profesional con una pizca de irritación, como si la crisis de Elena fuera una confirmación de su diagnóstico original de estrés severo. Es una crisis nerviosa aguda, sentenció tras un breve examen. El cuadro de ansiedad ha provocado un colapso somático. Necesitamos sedarla y mantenerla en observación. La madre de Luna, rota por el miedo, estaba a punto de asentir, de aceptar cualquier palabra del hombre con la bata blanca. Pero Luna, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso al frente. El mundo a su alrededor se desvaneció. Solo existían su abuela, postrada en esa cama, y el hombre que se negaba a ver la verdad. «No es una crisis nerviosa», dijo Luna, su voz sorprendentemente firme. «Es una respuesta sistémica. El tratamiento que le dieron está acelerando la reacción autoinmune». Abrió su cuaderno, ya desgastado por el uso, en la página donde había escrito el nombre del síndrome. Se plantó frente al doctor Morales, sin miedo, sin titubeos, con la fuerza de una certeza absoluta. La fiebre de bajo grado, las lesiones en la piel, la aversión a la comida, los mareos y ahora este colapso. Todo está conectado. Es el síndrome de activación neurovascular. Necesitan hacerle una prueba de anticuerpos antineuronales específicos. La prueba ACA12. El tratamiento actual, los ansiolíticos, están suprimiendo los síntomas externos mientras la enfermedad ataca su sistema nervioso central. La precisión de sus palabras, la terminología técnica, la confianza inquebrantable, todo fue demasiado para el doctor Morales. Su ego, ya herido por el desafío anterior, ahora se sentía asediado en su propio territorio. Su rostro se enrojeció de ira. «¡Basta ya!», gritó, su voz haciendo que las enfermeras cercanas se detuvieran. «Esto es un hospital, no el club de ciencias de una niña. Usted», dijo, señalando a la madre de Luna, «no puede controlar a su hija. Estamos en una situación crítica y no tengo tiempo para estas fantasías sacadas de Internet». Se giró hacia una enfermera. «Por favor, saquen a esta niña de aquí. No se le permite estar en la sala de emergencias. Ahora». El rechazo fue brutal y público. La madre de Luna, mortificada, tomó a su hija del brazo para llevársela. Para Luna, no fue la humillación lo que dolió, fue la imagen de su abuela, pálida e indefensa en esa cama, mientras el hombre que tenía el poder de salvarla elegía activamente la ignorancia. Mientras era arrastrada por el pasillo, sus ojos nunca se apartaron del doctor Morales, no con ira, sino con una mirada de una claridad trágica. Tenía la llave para salvar a su abuela. La tenía escrita en su cuaderno, pero la puerta estaba cerrada con el cerrojo de la arrogancia, y el tiempo se estaba acabando. La derrota en el pasillo del hospital se sentía definitiva. La madre de Luna lloraba en silencio en una silla de la sala de espera, mientras Luna permanecía de pie a su lado,
inmóvil, su cuaderno apretado contra su pecho como un escudo roto. Habían chocado contra el muro y el muro había ganado. El futuro parecía reducirse a una espera impotente, a ver cómo la sombra se tragaba por completo a su abuela. Pero no todos en el hospital compartían la ciega certeza del doctor Morales. Un joven médico residente, el doctor Peña, había presenciado la escena. Llevaba solo 6 meses en el hospital, y su idealismo aún no había sido completamente erosionado por la burocracia y la jerarquía. Había estado siguiendo el caso de Elena desde la distancia, frustrado por la falta de un diagnóstico claro y por la tendencia de sus superiores a etiquetar rápidamente los casos complejos. Más importante aún, había visto a Luna. En días anteriores, la había visto en la sala de espera durante horas, no jugando con un teléfono como otros niños, sino escribiendo en su cuaderno con una concentración monacal. Había visto la inteligencia en sus ojos, una profundidad que no correspondía a su edad. La confrontación con el doctor Morales no le pareció un berrinche infantil. Le pareció la súplica desesperada de alguien que realmente creía tener la respuesta. Impulsado por una mezcla de curiosidad profesional y una punzada de rebelión contra la arrogancia de su jefe, el doctor Peña tomó una decisión. Esperó a que el pasillo se despejara y se acercó a Luna y a su madre. «Disculpen», dijo en voz baja para no llamar la atención. «Soy el doctor Peña. Estaba en el equipo que recibió a su madre». La madre de Luna lo miró con ojos cansados, esperando más malas noticias, pero el doctor se arrodilló para quedar a la altura de Luna. «Escuché lo que dijiste ahí dentro», continuó, mirando directamente a la niña, «sobre el síndrome y la prueba AQA-12. Trató a Luna no como a una niña, sino como a una colega. ¿Puedo ver tu cuaderno?» Luna lo estudió por un momento, su mirada analítica evaluándolo. Vio en sus ojos algo que no había visto en los del doctor Morales. Duda sobre el diagnóstico oficial y una genuina curiosidad. Sin decir una palabra, le entregó el cuaderno. El doctor Peña lo tomó y comenzó a leer. Al principio, su expresión era de escepticismo profesional, pero a medida que pasaba las páginas, sus cejas se alzaron. Vio los gráficos, las correlaciones, la documentación meticulosa. Vio el artículo científico de la Universidad Sueca que Luna había impreso y adjuntado. Quedó atónito. No era el trabajo de una niña jugando en Internet. Era el trabajo de un investigador. «Correlacionaste los picos de temperatura con las lesiones cutáneas», murmuró, más para sí mismo que para ellas. «Y la progresión de los síntomas neurológicos coincide con la introducción del ansiolítico. Dios mío». Levantó la vista y miró a Luna con un respeto absoluto. «No sé si tienes razón», admitió con honestidad. «Es una condición increíblemente rara, pero tu lógica es impecable. Es una hipótesis que merece ser investigada. Es negligente no hacerlo». Se puso de pie, su rostro ahora lleno de una nueva determinación. «Miren, yo no tengo la autoridad para ordenar una prueba tan específica, y el doctor Morales nunca la aprobará. Pero trabajo en el laboratorio de análisis por las noches para completar mis horas. Conozco a los técnicos». Miró a Luna y a su madre, su voz ahora un susurro cómplice. «Creo que sé cómo podemos conseguir que esa muestra se analice sin una orden oficial. Será arriesgado para mí, pero si hay una posibilidad, por pequeña que sea, de que tengas razón, tenemos que intentarlo». Por primera vez en 1900 horas, una luz se encendió en los ojos de Luna. No era esperanza, aún no. Era el reconocimiento de una nueva variable en el sistema. Había encontrado un aliado, alguien que, como ella, creía en la primacía de los datos sobre el dogma. El plan era peligroso y subversivo, pero era un plan. Y por primera vez, desde que su abuela se había derrumbado, tenían un camino a seguir. El plan del doctor Peña era tan arriesgado como audaz. Era una conspiración nacida de la desesperación y la lógica, un acto de
Insubordinación silenciosa contra un sistema médico anquilosado. Se reunió con Luna y su madre en un rincón discreto de la cafetería del hospital. Su voz, un susurro urgente. «Escuchen», dijo. «Necesitamos una nueva muestra de sangre de su madre. La solicitaré bajo el pretexto de un chequeo de electrolitos de rutina, algo que no levantará sospechas. La etiqueta dirá análisis estándar, pero una vez que la muestra llegue al laboratorio esta noche, durante mi turno, yo mismo la procesaré. Rerutearé la muestra a nuestro espectrómetro de masas y lo calibraré para buscar los anticuerpos específicos del ACA12. Hizo una pausa, asegurándose de que entendieran la gravedad. Si nos descubren, si el doctor Morales se entera de que he realizado una prueba no autorizada, mi residencia termina. Podrían revocar mi licencia por insubordinación y mala praxis. Pero, añadió, mirando directamente a Luna, si no lo hacemos, tu abuela podría no tener otra oportunidad. La madre de Luna, atrapada entre el miedo a las consecuencias y la fe en la increíble certeza de su hija, asintió con lágrimas en los ojos. La ejecución del plan fue una sinfonía de tensión silenciosa. El doctor Peña coordinó para que una enfermera de confianza, ajena al plan, fuera a tomar la muestra. Mientras la enfermera preparaba la aguja, la madre de Luna fingió un ataque de tos para desviar la atención. Y Luna, de pie junto a la cama, observaba. Su rostro era una máscara de calma, pero su mente era un superordenador, calculando probabilidades, observando cada movimiento, cada detalle que pudiera poner en peligro su única oportunidad. Vio la sangre de su abuela llenar el pequeño vial, una esencia vital que contenía el secreto de su sufrimiento. Vio cómo la enfermera colocaba la etiqueta de análisis estándar y la enviaba al laboratorio. La primera parte del plan estaba completa. Esa noche, el hospital se sumió en la quietud de los turnos nocturnos. En el laboratorio del tercer piso, bajo la luz fluorescente que zumbaba suavemente, el doctor Peña comenzó la segunda fase. El ambiente era estéril y solitario. Encontró el vial con el nombre de Elena Silva. Su corazón latía con fuerza. Se sentía como un ladrón, pero en lugar de robar objetos de valor, estaba intentando robar una verdad. Llevó la muestra al espectrómetro, una máquina compleja y reluciente. Tuvo que anular la configuración estándar, introduciendo manualmente los parámetros para el análisis del anticuerpo ACA12, un protocolo que la máquina no había ejecutado en años. Cada clic del teclado, cada pitido de la máquina resonaba en el silencio del laboratorio como un disparo. Miraba constantemente por encima del hombro, aterrorizado de que un supervisor nocturno apareciera. Mientras la máquina comenzaba su lento proceso de análisis, un proceso que duraría horas, una escena paralela se desarrollaba a kilómetros de distancia. En su pequeña habitación, Luna no podía dormir. Estaba tumbada en su cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, mirando al techo. Pero no estaba asustada. Su mente estaba en calma. Estaba repasando los datos de su cuaderno, una y otra vez, no por duda, sino por la comodidad de la lógica. Estaba segura de su conclusión. El sistema de su abuela estaba fallando porque estaba siguiendo un conjunto de reglas defectuosas. Ella había encontrado las reglas correctas. Ahora solo necesitaba la prueba empírica. A kilómetros de distancia, un joven doctor y una niña prodigio, ambos científicos a su manera, esperaban en una vigilia silenciosa, unidos por una conspiración nacida de la necesidad y la búsqueda de la verdad. Las horas pasaron como una tortura. Finalmente, justo cuando los primeros indicios del amanecer comenzaban a teñir el cielo, una luz verde parpadeó en la máquina del laboratorio. Un suave pitido rompió el silencio. Los resultados estaban listos. Con el corazón en la garganta y las manos temblorosas, el doctor Peña se acercó a la pantalla para ver la respuesta que determinaría el futuro de todos. En la pantalla del espectrómetro, los datos se dibujaban en forma de gráficos y cifras.
Para un profano serían incomprensibles. Para el doctor Peña eran tan claros y tan brutales como una confesión escrita. No había ambigüedad. No había lugar a dudas. En la línea correspondiente a los anticuerpos ACA12, donde el valor normal debería ser inferior a 1.0, el resultado de Elena Silva era de 18.7, un positivo masivo, inequívoco. La hipótesis de Luna no solo era correcta, era espectacularmente precisa. El joven doctor sintió una oleada de emociones contradictorias, una euforia electrizante por haber encontrado la respuesta, un profundo y absoluto respeto por la mente de esa niña y una punzada de miedo por la confrontación que sabía que era inevitable. Imprimió los resultados. El papel caliente saliendo de la impresora parecía un veredicto. No esperó. Sabía que cada minuto contaba. Guardó el informe en el bolsillo de su bata y fue directamente al despacho del doctor Morales, que acababa de llegar para su turno de mañana, con su habitual aire de autoridad y una taza de café humeante en la mano. «Doctor Morales, necesito hablar con usted. Es sobre la paciente Elena Silva», dijo Peña, su voz más firme de lo que se sentía. Morales lo miró con fastidio. Aún con eso, Peña creía haber dejado claro que... «Por favor, doctor, solo mire esto», lo interrumpió, colocando la hoja impresa sobre el escritorio. El doctor Morales miró el papel, primero con irritación, luego y con confusión, y finalmente con un horror que se apoderó de su rostro, borrando toda su arrogancia. Vio el nombre de la prueba, una que él no había autorizado. Vio el resultado, un número que destrozaba por completo su diagnóstico. Su primera reacción fue la furia de un rey traicionado. «¿Qué es esto? ¿Usted realizó esta prueba sin mi autorización?», siseó, su rostro enrojeciendo. Pero la ira se desvaneció tan rápido como llegó, reemplazada por la fría y pesada piedra de la realidad. Los datos eran los datos, y los datos decían que se había equivocado, terriblemente equivocado, que su tratamiento no solo era inútil, sino que probablemente había estado exacerbando la respuesta autoinmune, que la niña a la que había ridiculizado tenía razón. El derrumbe de su certeza fue total. Se levantó de su silla, dejó el café intacto y caminó como un autómata hacia la habitación de Elena, con el informe temblando en su mano. Se detuvo en la puerta y observó a su paciente. Ahora, con el filtro del nuevo diagnóstico, todos los síntomas encajaban perfectamente. La fatiga, la confusión, las lesiones en la piel, ya no eran eventos aislados. Eran los capítulos de un libro que se había negado a leer. Y sentada en una silla junto a la cama, ajena al drama que acababa de ocurrir, estaba Luna, leyendo en voz baja un libro a su abuela. El doctor Morales entró en la habitación. La madre de Luna lo miró con aprensión, pero él no le hizo caso. Se acercó a la silla donde estaba Luna. La niña levantó la vista, sus ojos grandes y tranquilos encontrándose con los del hombre. Él no sabía qué decir. Las palabras «lo siento» parecían insignificantes. La palabra «gracias» parecía inadecuada. En su lugar, simplemente miró el cuaderno de patrones que Luna tenía sobre su regazo. Luego la miró a ella, y con una voz que era apenas un susurro, una voz despojada de todo su poder, dijo la única verdad que importaba en ese momento. «Tenías razón, no hubo más, no era necesario». En esa simple frase residía la capitulación de la arrogancia, la validación de la lógica, la victoria de la observación. El diagnóstico, que había sido un secreto susurrado en la mente de una niña, por fin tenía voz. Era un diagnóstico silencioso, descubierto no por la experiencia de décadas, sino por la mente prodigiosa de la única persona que se había atrevido a escuchar de verdad el lenguaje del cuerpo de su abuela. El camino hacia la curación, por fin, podía comenzar. En el momento en que el doctor Morales pronunció las palabras «tenías razón», una onda de choque invisible recorrió la planta del hospital. Fue la rendición de la certeza ante la evidencia. Inmediatamente,
El protocolo médico, que antes era un muro, se convirtió en un torrente de acción decidida. La orden de crisis nerviosa fue borrada del historial. En su lugar, el diagnóstico del raro síndrome autoinmune, el que Luna había escrito en su cuaderno, fue ingresado con urgencia en el sistema. Las enfermeras, que antes miraban a la familia con una mezcla de lástima y resignación, ahora se movían con un nuevo propósito. Las bolsas de suero con ansiolíticos fueron retiradas. En su lugar, se colgaron nuevas bolsas con inmunosupresores y terapias de inmunoglobulina, medicamentos específicos y potentes diseñados para detener la guerra que el cuerpo de Elena libraba contra sí mismo. El doctor Morales, en un acto de humildad que dejó atónito a su propio personal, no delegó la supervisión, se quedó. Repasó personalmente el nuevo plan de tratamiento con el doctor Peña, tratando al joven residente ya no como a un subordinado, sino como a un colega valioso. La atmósfera en la habitación de Elena cambió. El aire, antes cargado de una espera fúnebre, ahora vibraba con una tensa y frágil esperanza. Luna permaneció sentada junto a la cama, observando. Para ella era la continuación del proceso lógico. Se había identificado el error en el sistema. Ahora se estaban aplicando los parches correctos. La recuperación no fue un milagro instantáneo, sino una serie de pequeños amaneceres que devolvieron la luz a la familia. El primer amanecer llegó esa misma noche. Por primera vez en semanas, Elena durmió un sueño profundo y sin interrupciones, su respiración volviéndose lenta y regular. A la mañana siguiente, el segundo amanecer, la fiebre de bajo grado que la había atormentado durante un mes, simplemente había desaparecido. Por la tarde, ocurrió el tercero y más emotivo de todos. Elena abrió los ojos, y esta vez el velo de confusión se había ido. Miró directamente a Luna, y sus ojos, ahora claros y presentes, se llenaron de lágrimas. Extendió su mano temblorosa y tomó la de su nieta. No dijo nada, pero el apretón de su mano lo dijo todo. «Estoy aquí, he vuelto». La madre de Luna estalló en un llanto de alivio que había contenido durante semanas. Más tarde ese día, el doctor Morales entró en la habitación. Se acercó a la cama, luego a la familia. «Quiero pedirles disculpas», dijo, su voz despojada de toda arrogancia. «No solo por mi diagnóstico equivocado, sino por mi sordera, por no escuchar». Miró a Luna, que seguía sentada en su silla, observándolo todo. «Tú», le dijo directamente a ella, «me has enseñado una lección sobre la humildad que un centenar de libros de texto no podrían. Me recordaste que la medicina no se trata solo de lo que sabemos, sino de estar dispuestos a admitir lo que no sabemos. Gracias». La palabra gracias, viniendo de él, sonó como la confesión más profunda. No solo había comenzado la cura para Elena. Algo también había comenzado a sanar dentro del propio doctor. El sistema, por fin, había comenzado a repararse a sí mismo, gracias a la lógica inquebrantable de una niña que nunca perdió la fe en los patrones. Una semana después, Elena Silva fue dada de alta. El regreso a casa fue un renacimiento. La luz del sol que entraba por las ventanas de su pequeño y cálido hogar ya no parecía dibujar patrones melancólicos, sino celebrar una victoria silenciosa. La casa olía de nuevo a lavanda y canela, y el sonido rítmico de las agujas de tejer de la abuela pronto volvió a llenar el silencio confortable de las tardes. Mientras Elena recuperaba sus fuerzas día a día, la historia de lo que había ocurrido se convirtió en una leyenda susurrada en los pasillos del hospital. La historia de la niña del diagnóstico, la pequeña que había visto lo que un equipo entero de especialistas había ignorado. Algunos médicos y enfermeras, llenos de una curiosidad casi reverencial, intentaron acercarse a la familia, queriendo entender la mente de Luna, queriendo estudiar el fenómeno, pero Luna era esquiva.
No tenía interés en ser un caso de estudio. Su victoria no era pública, era intensamente privada. Su trofeo no era el reconocimiento de la comunidad médica. Era ver a su abuela sentada en su sillón, sonriendo de nuevo. Era volver a sentir el apretón de su mano, esta vez firme y lleno de vida. Era la restauración del patrón más importante de su vida, el mundo exterior, con su alboroto y su necesidad de crear héroes, le resultaba ajeno e ilógico. Su trabajo había terminado el día que el diagnóstico fue confirmado. El resto era solo ruido. Las semanas pasaron y la vida volvió a su cauce. La escena final de la historia es un eco deliberado de la primera. Es una tarde soleada. Elena está en su jardín, cuidando de sus rosales, sus movimientos ahora seguros y fluidos. Luna está sentada en el césped, cerca de ella. En su regazo descansa su cuaderno, pero ya no está lleno de tablas de síntomas y gráficos de fiebre. Ahora está lleno de dibujos increíblemente detallados, la espiral perfecta de un caracol, la geometría fractal de una hoja de helecho, la simetría de una telaraña. Ha vuelto a su mundo, a descifrar la belleza silenciosa del universo. La abuela la mira, y en sus ojos hay un amor y una comprensión más profundos que nunca. Sabe que le debe la vida a esa mente extraordinaria que se sienta a sus pies. Sabe que el don de Luna es ver la verdad oculta, ya sea en la enfermedad o en la belleza, y sabe que su mayor regalo es no necesitar que nadie más lo entienda. La verdadera recompensa de Luna es la paz que siente al ver que el sistema que más ama, su familia, vuelve a funcionar en perfecta armonía. Y al verla allí, tranquila en su mundo, dibujando la perfección de una hoja, te das cuenta de que la verdadera grandeza no necesita aplausos. A veces, la sabiduría más profunda susurra, no grita. Historias como la de Luna son un faro de esperanza. Nos recuerdan que debemos escuchar con más atención, observar con más cuidado y, sobre todo, creer en las voces que el mundo a menudo elige ignorar. Si crees que estas lecciones silenciosas deben ser compartidas, te invito a formar parte de nuestra misión. Suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a seguir encontrando la sabiduría en los lugares más inesperados. La historia de Luna no es solo sobre un diagnóstico correcto, es sobre una forma diferente de ver el mundo. Nos enseña que la lógica puede nacer del amor y que la observación más intensa es, a menudo, la forma más pura de cuidado. Ella no buscaba ser una heroína, simplemente hizo lo que su corazón y su mente le dijeron que era correcto, demostrando que la verdadera fuerza no siempre hace ruido. Gracias por acompañarnos hasta el final de este increíble viaje. Si esta historia te ha emocionado, por favor, deja tu like, suscríbete para no perderte nuestro próximo relato y activa la campanita. Nos vemos en la próxima historia.